Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Si deseas contribuir con el ministerio evangelístico de la Iglesia Dios es Amor, te invitamos a concurrir a cualquier local de Red Pagos, respetando los protocolos sanitarios, con el número 67501, que es el colectivo empresarial. De esa manera, y voluntariamente, podrás hacer tu aporte financiero y la expansión del ministerio seguirá su curso. Gracias. Con tus aportes, serás parte de esta expansión. Bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que está dentro de mí, bendice su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Salmos 103:1. Bueno, yo quiero dar testimonio de un libramiento muy grande que el Señor dio a mi hijo. Solo el Señor, porque él estuvo en tratamientos por la adicción y viniendo a la presencia de Dios, haciendo oraciones, haciendo votos, confiando que el Señor un día iba a hacer la obra. Pasó mucho tiempo, sí, pero el Señor hizo la obra. Hoy por hoy, mi hijo es un testimonio de Dios. Porque Isabel, ¿cuánto tiempo estuvo tu hijo atrapado, sumergido en el mundo de la drogadicción? Bueno, él estuvo muchos años, él empezó a los 15 años, y tenía 23 años tenía cuando él fue liberado de la droga. Una situación de vida terrible llevó, no solo para él, sino para la familia. Me imagino, Isabel, mucha preocupación, muchos problemas, mucha dificultad dentro del hogar y la familia, Isabel. Muchos problemas, muchas lágrimas derramadas, mucha angustia se vivió en ese tiempo. Pero lo importante es que yo no bajé nunca los brazos, porque yo seguía confiando en el Señor. Y yo decía para mí misma, decía y hablaba para el Señor: yo sé que el Señor lo va a sacar de esta situación a mi hijo, no me lo va a dejar así. Pero él llegó a un límite que había desaparecido de donde vivía y lo encontraron tirado en la calle. Nadie sabía quién era porque no tenía documentos. Una situación que a veces no da ni para recordarla como madre, no, porque tener un hijo en una situación así es muy dolorosa. Pero yo recomiendo a las madres hoy por hoy que vengan a la presencia del Señor, que Dios da la victoria, Dios da libramientos, grandes libramientos. A él le dio un libramiento de muerte terrible, porque el Señor siempre revelaba la vida de él, ¿no? En las campañas maravillosas que yo hago acá todas las semanas, porque no es solo los miércoles, sino campañas de lunes a domingo, digamos, ¿verdad? Concurriendo a todas las campañas, el Señor iba revelando y dando libramiento de muerte, hasta que lo llevaron a un hospital. Yo no sabía que él estaba en hospital. Él tuvo una mejoría impresionante en el hospital y siempre con la oración, ¿no? Siempre en la presencia del Señor y clamando al Señor, diciendo: Señor, ¿dónde está mi hijo? Que yo no sé ahora dónde está, desapareció, nadie sabe, ya no vive más donde estaba. Él estaba en la calle tirado, hacía 3 días que estaba en una situación piel y hueso. Entonces digo, fue muy dolorosa, y yo recomiendo a las madres, ¿no?,
que luchen por los hijos, por la familia, que vengan a la presencia de Dios, porque somos seres humanos, somos seres pendientes de Dios. Todos necesitamos de Dios, no hay ningún fuerzudo, ningún valiente. Todos necesitamos porque somos humanos, somos creación de Dios. Pero yo puedo hoy contar que mi hijo está maravillosamente bien. El Señor lo levantó con una forma tan especial que él hoy por hoy está en Buenos Aires viviendo. Mira los cambios que el Señor hizo en la vida de él. Digo, mi hijo tiene hasta negocio propio ahora. Un cambio, le dieron una chacra para vivir en Buenos Aires, con casa, campo, algo increíble. Él dice, mamá, muchos quieren verme caído, pero no van a poder. Y yo le dije, tú saca ese pensamiento, porque tú sos un hijo de Dios. Tanto fue que mi hijo se bautizó, vino a los caminos del Señor, él se bautizó. Él está maravillosamente bien, muy bien, gracias a Dios, pero yo lo tengo constantemente en oración, comunicándonos todos los días, pero él tuvo un cambio, algo extraordinario, una transformación que para el ser humano es increíble, pero él estaba tratado por médico especialista de la adicción, estaba tratado por psicólogos en un instituto de droga, Portal Amarillo. ¿Cuáles son sus palabras de fe? Aquellas personas que te están viendo en este momento, Isabel, ¿cuáles son sus palabras de fe? Bueno, yo diría para esas madres que no pierdan la esperanza, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida, y nosotros tenemos que buscar de Dios. No olvidarnos que en los cielos hay un Dios que nos ama desde el principio del mundo, ¿verdad? Y quiere rescatar a esos jóvenes que están en las veredas tirados por todos lados, que no bajen los brazos, que hagan prueba de Dios, que vengan a la iglesia pentecostal Dios es amor, que vengan a hacer campañas, que vengan, si no tienen fe, vengan a pedir fe al Señor. Pero el Señor es maravilloso y cuando entramos con esas cargas, esos problemas, no nos deja salir como entramos, sino salimos cambiados, restaurados. Hay que perseverar, sí, hay que perseverar en la presencia del Señor y no irnos del camino del Señor cuando las cosas están bien, porque el Señor siempre trae un renuevo en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre trae un cambio para la familia, para uno mismo, ¿no? Y bueno, y esa es mi invitación, que no bajen los brazos, que esperanza hay aún. Muy buenos días Uruguay, muy buenos días Montevideo. Una vez más estamos por acá en esta programación de hoy día jueves con el programa Dios es Amor, en un jueves bendecido en compañía del pastor Julio Rodríguez. Muy buenos días. Y es verdad, Pastor Pablo, es un placer estar en compañía como todos los jueves. Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Y hablando de muy buenos días, lindo día, ¿eh? Lindo exacto, día. Exacto, porque se pronosticaban temperaturas súper agradables. Bueno, increíblemente se está dando. Y hoy estamos en un jueves diferente. Sí, no es particular, es verdad. Exacto. Particular, no es habitual como todos los jueves. Bien. Me gustó esa acotación. No es como todos los días, no es como todos los jueves, perdón. Es un jueves particular, porque Sí. tiene un condimento agregado muy interesante, que allá en un ratito le contamos a la gente de qué se trata. En un ratito, así que seguite ahí, quédate ahí conectado, porque es muy bueno, es muy agradable por un lado, por otro no, lo confieso. Dulce, mucho dulce. Yo hablo por mí, ¿eh? Sí, Yo hablo por mí. Ya les voy a contar en un ratito nada más. Recordarles que hoy jueves tenemos reunión, todavía nos queda el culto de la tarde, desde las 14 horas hasta las 16:30, luego por la noche de las 19 a las 21:30, y mañana día viernes tenemos también 3 reuniones, recordando que mañana viernes estamos en la campaña Guerra contra el Mal, a las 9 de la mañana primera reunión Pastor Treyes, hasta las 11:30, luego por la tarde de 14 a 16:30 el Pastor Samuel Hurtarán, y por la noche de 19 a 21:30 el Pastor Claudinei Sandoná. Acercándonos a un fin de semana muy especial, Pastor Julio, porque es la celebración de la Cena del Señor, ¿no? Yo creo que eso es un memorial, es un recordatorio que todo hombre, que toda mujer que ha nacido de vuelta no puede salteárselo. Yo creo que es la reunión
más importante de un cristiano, Pastor Pablo. Fíjate que es algo que cuando Jesús la celebra, dice así: la celebro hoy por última vez acá y la volveré a celebrar, pero cuando Él venga. Mirá, es algo que se seguirá haciendo en la eternidad. Es un ensayo terrenal para después. Se da cuenta, es decir, la confraternidad, todo lo que abarca, ¿no? Familia, el renuevo, el conforto. Porque dice que el que no come y no bebe, pero te habla directamente de la Santa Cena, de ese memorial, de ese recordatorio, que quien no coma ni beba está muerto. Tal cual. Dice que para tener vida hay que comer y beber para tener vida en sí. Vos sabés que en esa acotación que vos hacés de Jesús, hay en los evangelios Jesús dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo estoy en él y él está en mí. O sea que el que no lo hace no tiene a Cristo. Está solo. Está solo. Está solo. Yo me acuerdo, Julio, de alguna vez que otra, en mi trabajo de traductor en Brasil, escuchar al misionero en alguna que otra ocasión decir: se produce como una transfusión y un injerto. Entonces explicaba, cuando comemos el pan, se produce un injerto, es su carne en nuestra carne. Cuando bebemos el jugo, se produce una transfusión, su sangre en nuestra sangre. Y eso me quedó porque, si bien estamos hablando en una terminología espiritual, es real, porque lo espiritual es más real que esto físico. Es real, es eterno. Lo espiritual es eterno, esto es perecible, verdad. Es vanidad, todo sujetado en la tierra bajo vanidad. Pastor Pablo, y qué bueno, ¿no? Esa metodología que se usa de un injerto. Hoy nosotros podemos ver que de ser humano a ser humano, o incluso en un injerto, algo ortopédico, una máquina, algo sólido, material de cualquier tipo, es injertado en un hombre y esto puede prolongar la vida. Es verdad. ¿Tá? Una transfusión de sangre de persona a persona, de mortal a mortal, puede prolongar la vida. Wow, entiendo. Se entiende, claro, perfectamente. E imagínense ahora la sangre del Salvador. Esa es compatible a todo aquel que la quiera recibir. Wow, me encanta lo que estás diciendo, porque si un injerto, una máquina, una pierna ortopédica, un algo que te dé mayor calidad de vida, te extiende una transfusión, te extiende años de vida. Ahora, vos dijiste recién, lo espiritual es eterno. Ahora, cuando nosotros celebramos la cena y bebemos de su sangre y comemos de su carne, del pan, se nos prolonga la vida eterna. Exacto. En Cristo. Qué bueno, claro, ya no es con una fecha de caducidad, no, vamos a tener una eternidad. Y eso es lo lindo, saber que es necesario que lo que hacemos de manera visual, si lo entendemos, vamos a entender lo que no se ve. Es Cristo quien está ahí, es el cuerpo, es la carne, es la sangre de Jesús. Que Él dijo así: no es por mí, es por vosotros que es partido, es por vosotros que es derramada. Y usted lo decía, Pastor Pablo. Wow. Ya no está solo, ya Cristo está en él. Que es por vosotros es partido, o sea, no muero a razón de mi ser, mi muerte es a razón de ustedes, por causa de ustedes. Era injusticia, fue injusto esa muerte, era una muerte injusta, es decir, lo bueno era que él decía: nadie me la quita, yo la puse. Doy. Claro, yo la doy. Cuando el papá no tenía a quién mandar, ¿y a quién mando? ¿A quién mando? Él le dijo: venme aquí, envíame a mí. Está muy buena esa aclaración de Cristo. Y que la podamos mencionar, porque si se la quitaran, quiere decir que Cristo es falible. Exacto, de que Él tenía el error, de que era digno de morir ahí. Y que Él era, al ser falible, estoy diciendo que se lo puede vencer. Pero cuando decimos que el Señor es infalible, es invencible. O sea, no, ustedes me matan, no porque tuvieron la fuerza y el poder para vencerme. No. Yo me dejé. Exacto, como cordero, Él no se defendió. Claro. Que incluso hay un hecho, una antesala, cuando está con algunos discípulos, entre ellos Pedro, que él dijo: no, para, Pedro, si yo quiero ahora impedir esto, cuando lo puedo hacer. El soldado Malco lo venía a buscar. Exacto, yo lo puedo hacer. Hacemos una oración acá y mi padre manda una legión de ángeles y se acabó. Y él dijo: pero no, yo no quiero hacer lo que yo quiero. Yo no quiero eludir el camino. Yo necesito ir ahí por ustedes. Que de hecho, si no hubiera pasado por ahí, Pedro no hubiera recibido el perdón también cuando lo niega. Entonces, qué importante, Pablo, es eso. Y una de las cosas que deja muy claro, de que si él hubiera sido digno de estar en esa cruz, hubiera dicho que el mundo tenía razón, que él hubiera pecado, que él era digno de muerte, era reo, como decía el mensaje, aquellos que crucificaban en una cruz.
Y sin embargo era injusta esa muerte. Un inocente, un cordero. Entonces eso dejó bien claro. Ey, tranquilo. No es por mí. Es por ustedes. Yo entregué mi vida por ustedes. Él podía haberse enriquecido con todos los confines de la tierra. Se lo quiso dar el príncipe de este mundo y él dijo que no. Se hizo pobre por nosotros siendo rico. Y yo pienso también por ahí que conocía su misión. Qué o sea, bien, yo vine fuerte, Pablo. con un objetivo. Mi objetivo es morir para que en mi muerte haya perdón, reconciliación y salvación. No vine a otra cosa sino a morir. Qué tremendo. ¿Sabe qué me hizo? Me remontó al martes pasado en la doctrina. Dijiste algo interesante el martes. Sí. Varias cosas importantes. Sabe que una de ellas que me marcó, por ejemplo, era algo de eso, ¿no? De lo importante de nosotros estar plomados espiritualmente. Y quien te ploma espiritualmente es el Espíritu Santo. Porque si no podemos ignorar que un ser humano vive movido por un espíritu, sea bueno o sea malo. No hay vuelta de hoja. Y una de las cosas que hablábamos era esa, que en la misma sinagoga donde estaba Jesús, que descendió a enseñarles una doctrina, habla clarito, creo que fue en San Lucas, si no mal recuerdo era, creo que el capítulo 4, verso 32 en adelante, 31 por ahí, en adelante hablaba de que él les enseñaba como quien tenía autoridad, la sana doctrina, y había una persona endemoniada que tenía un espíritu malo. Y él vino con esa finalidad, a destruir fortalezas. Tal cual. Pero fortalezas que llevaban al alma de la persona a una vida eterna sin él. Entonces él vino a eso. Y eso me marcó, Pablo, y usted lo hablaba de esa manera. Qué lindo saber que Jesús se entrega por nosotros para nosotros ser libres. Y hoy nosotros tenemos que entender que los demonios conocen cuando una persona está plomada espiritualmente. Hablaban, decían, a Cristo conocemos, pero no se lo hablaban a cualquier persona, se lo hablaban a aquellos que querían decir, yo he visto así, claro. Yo soy así, soy puro. Sí, todo bien, tenés tu casa arreglada, adornada, todo bien, pero estás vacío. Entonces, qué importante es la importancia cuando dice de que Jesús le habla, sale ese espíritu malo de la vida de este hombre y no sufrió daño ninguno. No lo hirió. Sin embargo, por otro lado, dice así, que los demonios le hablaban a un lote de personas diciéndole, a Jesús conocemos. Pero ustedes... Y a Pablo también. Lo conocían a Pablo. Pero a vosotros no. Y dice que era un solo hombre, un solo espíritu en la vida de ese hombre. Y dice que les dio miedo a ellos y todavía salieron heridos, desnudos, dejando sus ropas, corriendo, es decir, salieron avergonzados. Wow. Que el diablo identifica también cuando hay vacío. Claro, es decir, ausencia. Dice perfecta, la Biblia te doctrina y te enseña eso con mucha claridad, Pastor Pablo, de decir que no es que estamos arregladitos por fuera. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que cuando vengan esos espíritus que se mueven en el desierto no puedan entrar. Yo identifico algo, corregime si me equivoco. Lo que te va a ayudar a no pecar no va a ser la manera en la que estás vestido, sino tu convicción, lo que hay dentro, no lo que hay fuera. Exacto, esa es la autoridad que Él te da. Ahí está. El conocimiento de Dios, que es un complemento. Bueno, nuestro líder nacional nos enseña muchas veces, siempre diciendo, señores, es cuerpo, alma y espíritu. Es muy bueno. Pero, a ver, por favor que no se malentienda y se comprenda lo que hablamos. Porque, Pablo, ojalá el diablo solo con verme así de saco se va. Me evitaría muchas luchas que paso, que si no ayuno, que si no congrego, que si no estoy llenándome de Dios todo el tiempo, estoy seguro que sería otra persona y estaría en otro lugar. Claro. No es que él te ve, al contrario. Al contrario. A ver, el diablo vino a pelear con Jesús y lo conocía. Sabía quién era. Sos el santo de Dios. Entonces, la importancia de estar lleno, de comer de su palabra, de beber de su sangre, su cuerpo, esta Santa Cena, son recordatorios, Pastor Pablo. Y mucha gente de repente, nosotros, desviándonos, ¿no? Escuchando las voces de los demonios, que te empezás a cargar, a cansar, a desanimar, a mirar cosas que no tenés que mirar. Te salteás la Santa Cena. Decís, no voy el domingo, voy el jueves. Exacto. Y el jueves pasa un imprevisto. Y ya ese mes... Claro, y lo tenemos por poco.
olvidándonos que es el compromiso que nos dejó. Recordar hasta que Él venga. Pablo dijo en 1 Corintios 11:23, cada vez que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como diciendo, cada vez que lo celebrás, Exacto. estás proclamando a un Cristo que muere, a un Cristo que resucitó, ascendió en el cielo y volverá a buscarnos. Qué lindo. Y entonces, de entender que ninguno de nosotros venció. Mirá esto. Por eso digo, me quedaron los ecos todavía, Pastor Pablo, de ese martes, porque mencionábamos al joven rico. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? O sea, la salvación pasa más allá de cómo me comporto, porque el tipo dice... de lo que hagas o dejes de hacer. Pido perdón por esa informalidad. Yo cuando hablo con confianza de Dios, siempre le digo el tipo, esa confianza en familia, ¿no? Fíjate, Pastor Pablo, que Jesús, el propio Jesús, doctrinando a este joven rico, le dice, el joven le dice, ¿qué tengo que ser yo para ser salvo? Creía que era por mérito, ¿no? Y le dijo, los mandamientos, y dice, pero todo esto lo tengo chico, como diciendo, listo. Soy salvo. Le dijo, pero una cosa te falta, despojate de la tierra, despojate de las cosas materiales, dásela a los pobres. Le costó. ¿Por qué? Porque estaba vacío. Él creía que esas cosas eran lo importante. Imagínate los contrapuntos. Jesús pobre, porque en la tierra fue pobre, no tenía dónde apoyar la cabeza. Y este joven rico estaba ahí y necesitaba la instrucción de Jesús. ¿Quién era más rico de los dos? Claro. ¿Quién era más rico? Aquel que se despojó de toda su riqueza, Jesús. Él se despoja, él es rey de reyes y señores. Se despoja de todo y jamás se empobreció porque él enriqueció de espíritu a la gente. Wow. Dándole esa fortaleza porque Él venció al mundo. Nosotros le podemos vencer, podemos decirle que no a lo que está mal. Y es eso lo que nos empodera, nos viste con esa vestidura para entrar al cielo. Ahí, cuando se te presenta una escena, vamos a ilustrar una escena, de lo que está bien y lo que está mal. Ahí no está tu pastor, ahí no está nadie peinado para el costado, con un saquito y predicándote, no hay nadie, y ahí sos tú, y tu conciencia y el conocimiento de hago lo que está bien o lo que está mal. ¿Siempre hiciste lo que está bien? Eso fuiste tú, porque Jesús venció eso que está mal. Él conoce lo que está mal y lo que está bien, pero jamás tocó lo que está mal. Para esto tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que también, Pastor Pablo, sí, yo digo esto, si el diablo nos conoce, si el diablo conoce a la persona que está llena del Espíritu Santo, si los demonios se sujetan a las personas que están llenas del Espíritu Santo, ¿no? Entre nosotros queda bien claro que somos más que una iglesia, una familia. Exacto. Y entre nosotros debería haber fluidez, comunión, unanimidad. Y eso es Santa Cena. Exactamente, eso dirección, celebración. Dice, analícese cada uno a sí mismo. ¿Y cuántas veces yo te analizo a ti, Pablo? Wow. Por cómo te veo, por cómo hablas, qué haces, qué no haces. Yo no tengo que conocerte a ti, Pablo. Tengo que conocer al que está en tu vida. Y de repente es eso lo que aborrezco. A vos te acepto, pero aborrezco lo que está en tu vida. Porque no es que nos aborrecen a nosotros, aborrecen al que está en nuestra vida. Exactamente. Y ese que está en nuestra vida se mantiene llenándonos permanentemente cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide, que es conmemorar hasta que Él venga. No es, la tomé el mes pasado. No, llevo 10 meses tomándola de manera interrumpida. Oiga, ojalá fuera hasta ahí. Sí. Es hasta que Él venga. Siempre, hasta el fin. Y yo digo que es la Santa Cena o la reunión de la Cena, la reunión más importante y la más espiritual justamente, y de alguna manera la que debería incidir positivamente en toda la membresía a modo de que todos podamos recordar la muerte de Cristo, recibir ese día, incluso si vos me apurás un poco, yo soy de la idea de que la prédica, el mensaje de ese día de Santa Cena, tiene que ser un culto diferente. Sí. Un culto, a eso. Exacto, de fiesta, hasta el mensaje debe ser diferente, hasta la alabanza debe ser diferente, todo debe girar en torno a Cristo, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Y pienso que es como un cumpleaños, ¿no? Me encantó. Yo estoy esperando, Pablo, porque Dios me está hablando algo así. Ahora lo vamos a reflexionar. Vamos a pensarlo entonces eso. Vos vas a un cumple y en el cumple hay solamente fotos del cumpleañero. Y el nombre del cumpleañero. Y la edad que cumple el cumpleañero. Y la torta con el número de edad que cumple el cumpleañero. Y todo el mundo celebra al que cumple años. Y se le canta al que cumple años. Y los regalos son para el que cumple años.
Entonces, yo pienso que la cena, en esta comparativa, la Santa Cena, debería ser enfocada entera y plenamente en Cristo. Pastor Pablo, oyentes de casa, es Dios, estamos unánimes, es el mismo Espíritu Santo, hoy jueves acá hablando con todos ustedes. ¿Se da cuenta, Pastor Pablo, que la hipocresía que gira en nuestras vidas? En nuestras vidas, estoy hablando de hombres que de repente pueden decir, yo soy. Genial. Bueno, vamos a suponer, yo soy. Festejan la Navidad. Ajá. La Navidad es sinónimo de Natividad, natalidad, nacimiento. Uh-huh. La Navidad, ¿cumpleaños de quién es? ¿De quién sería? Cristo, teóricamente. Y en teoría es el Sí, cumpleaños de Cristo. Pero es contradictorio, porque utilizamos como pretexto para emborracharnos, drogarnos, ajustes de cuenta, problemas familiares. Es verdad. ¿Tá? Y a su vez, mesas de escarnecedores donde él dice que él no estaría, no se sientan mesas de escarnecedores, que están festejando. Como usted lo decía, usted lo describió muy bien, la honra es para el cumpleañero. El cumpleañero no está. Es cierto eso. Entonces utilizamos en teoría, y esto es, a ver, voy a hablar lo mejor, lo más correcto que Dios me permita ahora. Hay mucha gente que frecuenta una iglesia que ese día hace el listado, decir, bueno, tantos casilleros de cerveza, tantas damas juanas de vino, bueno, se olvida hasta del turrón y del pan dulce. ¿Ah? Es un pretexto del cumpleañero Jesús. Jesús no está ahí y ese día lo festeja. Ese día con toda convicción enseña doctrinas falsas de que un hombre grueso entra por el agujero de una chimenea, que no se tizna, no nada, Cierto. ¿entendés? Y los niños desde chiquitos ya crecen con eso, que Con eso esa es real, mentira, ¿no? Claro. Con esa mentira. Y es el cumpleaños que él nunca nos dijo festejen mi cumpleaños. Que si hubiera sido relevante, si hubiese sido importante para la vida espiritual de nosotros, Se hubiera marcado en la lo historia. hubiera marcado. Y él dice, bueno, que la estrella mostró el nacimiento, etcétera. Vinieron aquellos pastores de la noche que llevaron y dieron el presente que sintieron y se acabó. Tenía que haber sido relevante el nacimiento, ¿tá? Si había que conmemorar el cumpleaños. No se registró. Sin embargo, no se registró porque no era importante, pero sí dice de que tenemos nosotros que conmemorar la Santa Cena, la muerte de Él. Porque es ahí cuando nosotros tenemos vida. O sea, el acto más Antes importante es exacto. Lo más importante es decir, wow, aquel que nació un día venció la muerte. Eso es conmemoratorio, eso es recordatorio, eso es gratitud. Es decir, wow, hay alguien que vivió una vida de mucho sufrimiento, despojado de todo su confort, pasó mal en la tierra como ser humano, pero venció. Vamos a recordar ese día. Acá fue el día. Y si usted presta atención, usted se acuerda, más atrás, antes del nacimiento de Cristo, antes de la muerte de Cristo, había una conmemoración en el pueblo de Israel que simbolizaba cuando fue liberto. La Pascua. La Pascua, exacto, cuando fue liberto de la esclavitud en mano del faraón. Quedó estipulado esas fiestas que el propio Jesús dice que subía a celebrarla. Sí. Que cuando llega la última Pascua que él va a celebrar, él de manera simbólica trae una nueva enseñanza, hace la transformación. Ahora no será más esta fiesta, este recordatorio. Ahora vamos a recordarlo de esta manera, porque yo soy quien está venciendo la muerte. Yo soy la nueva Pascua. Amén. ¿Tá? Entonces pedía no el cumpleaños, sino que la muerte. ¿Por qué? Porque conoces a Jesús, verdaderamente sos libre. Entonces, qué importante para nosotros, Pastor Pablo, de decir, no es un domingo cualquiera, no es un mensaje cualquiera, no es una alabanza cualquiera, como usted lo decía, es una celebración, ¿tá? Porque Él lo hizo por nosotros, es decir, Él muere, nosotros somos vivificados. Por medio de Él. Por medio de Él, porque comemos y bebemos de lo que Él venció. Increíble, ¿no? Yo pienso que la gente que nos está viendo a esta hora, el domingo no se van a venir de cualquier manera. Cuando digo de cualquier manera me refiero a en la mente, ¿no? Concientizados. Exacto. Se van a venir concientizados de lo que es realmente la reunión de la cena, la celebración de la cena, recordar la muerte de Cristo y gozarnos. Porque generalmente, y acá viene la diferencia, ¿no? Cuando vos recordás una muerte, terrenalmente hablando, eso produce tristeza, amargura, aflicción, son malos recuerdos que vienen, en fin. Y uno quiere evitar esas cosas. Sí. Pero cuando nosotros recordamos la muerte de Cristo, el cristiano recuerda la muerte de Cristo, pero no con tristeza, con celebración, con regocijo, con gozo.
Pablo el apóstol era uno de los que decía, gozaos, y otra vez os digo, regocijaos, cuando él hacía mención al respecto de la vida eterna, al respecto de la salvación. Y ese alcance, esa gracia que recibimos de vida eterna, fue por medio de la muerte de Cristo. O sea, su muerte, que valió la vida de todos nosotros, tuvo un cometido, salvación. Luego Él resucita y asciende al Padre. Y es muy hermoso eso, nosotros poder venir a la cena con eso en la mente. Vengo a honrar al que me salvó. Qué lindo. Yo pensaba ahora, vos hablabas hace un ratito del joven rico, que él creía un poco por ahí en la meritocracia, ¿no? Sí. Cuando digo meritocracia me refiero a que él creía que podría ser salvo por méritos, por las cosas que hiciera y demás. Y esto me remonta a lo que Pablo le dijo, a lo que está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8. Pablo hace una mención porque ese pensamiento estaba por ahí rondando en la cabeza de mucha gente en aquella época, como hoy en día también. Hay mucha gente que hoy por hoy piensa que por la cantidad de cosas que haga o deje de hacer será salvo. Y en realidad la salvación es un regalo, es la gracia no merecida que en Cristo se nos fue alcanzada a fin de que por medio de Él y en Él nosotros seamos salvos. ¿Qué dijo Pablo en Efesios 2, verso 8? Dice así, que nadie se gloríe, porque la salvación no es por los méritos, no es por obra, para que nadie se crea mejor que otro, sino que es el regalo de Dios, es por gracia no merecida, que el Señor nos premió con ese don que es el de la salvación. No es por la cantidad de cosas que yo haga, no es por la cantidad de comida que le dé al hambriento, la cantidad de abrigo que le dé al que tiene frío. No es por el albergue que le dé al que está desamparado en la calle. Yo soy salvo porque Cristo me ha hecho salvo, porque por Él y en Él yo he sido salvo. Entonces cuando yo entiendo eso, es cuando todo el mérito se lo doy a Él, porque Él hizo todo justamente para que yo sea salvo. O sea, incluso Él me atrajo hacia Él. Yo ni siquiera vine por mí mismo. Exacto. Él me atrajo hacia Él. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Exacto. El Señor te atrae hacia Él para salvarte. No es que yo vine aquí porque yo vine al Señor para que el Señor me salve. Ni siquiera vinimos por nosotros mismos. Él nos atrajo, dice la Biblia, hasta su presencia. Permítame, Pastor Pablo, porque con ese criterio así de sencillo, cuánta gente de otras instituciones, llámele católico, lo que sea, no sé, tendrían que ser también por sus buenas obras. Sí. No, yo creo que no hay otro que no haya sido Jesucristo quien ha vencido al mundo. Él venció y Él nos hace más que vencer. ¿Qué quiere decir, Pastor Pablo? Que no fueron nuestras buenas obras que nos hicieron conocerlo a Él. No. Es el Espíritu Santo que vino por gracia, que ahora toda buena obra que tenemos nosotros la hace Él en nuestra vida. No nos podemos gloriar. Y fue preparada de Predestinada, antemano. claro. Exacto. Vio que hay una palabra que dice predestinados para ser salvos, para salvación, Exacto. antes de la fundación del mundo. Mirá, esto me encanta, Julio, me encanta. Un poquito de biología, volvemos al liceo. Me gusta. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice así. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta de las naciones. Un poquito de biología. Antes de que el esperma fecundara el óvulo, el Señor ya sabía quién iba a ser ese individuo y lo predestinó para salvación. Exacto. De hecho, Pablo, él dice así, que hay gente nacida por Dios. A ver, pero sin ir más lejos, Pastor Pablo, permítame, la biología con muchos impedimentos. ¿Cuántos grandes hombres bíblicos en sus historias nacieron en vientres estériles? Y porque Samuel. estaba la mano Tantos. de Dios ahí. A ver, ahora, del otro lado, ¿viste? Eso usando a la mujer, porque mucha gente ha adoptado un pensamiento que Dios es machista. No, jamás fue machista. Si no, no hubiera hallado gracia a María. Exacto. Y él no puso al hombre en escena. Al contrario, lo quita de escena y él da gracias a una mujer llamada María, que de hecho le tenemos miedo a veces los pentecostales de honrar a María, de mencionarla, como que está mal. Si dijo, bendita serás tú, pero entre todas las naciones te honrarán. Lo que hizo el catolicismo después... eso está tergiversado. Exacto, pero claro, que fue la agraciada... Se fue. Exacto. Fue. Chao. Y queda bien claro que no era ni machismo ni feminismo que había en la vida de Dios, porque Dios saca de circulación al hombre para traer al Salvador. Que quiero decir, biología, como hablábamos nosotros. Cualquier profesional le dice, bueno, a ver, si a mí me dice hoy la biología que
independientemente, en teoría, aceptamos nosotros, bueno, está bien, gente trans, no pueden quedar embarazadas, no pueden fecundar. Bueno, gente lesbiana no puede quedar embarazada del mismo sexo. Sí o sí en la biología está estudiado y es ciencia cierta, es comprobado, eso es sabiduría. Chao, no hay vuelta, ahí va, es Y y L. ¿no? X, perdón. X y L, no hay vuelta. X e Y, el cromosoma. Los cromosomas. Bueno, 23 y 23, mitad femenino, mitad masculino, se unen una sola carne. ¿No, Pastor Pablo? Y Dios de vientres estériles hizo fecundar, Amén. dio vida. Y de mujer sin tocar hombre, María, nació Jesús. Entonces, señor, señora, nosotros necesitamos entender que el que hace este tipo de cosas es Dios, es el que venció. Que ningún otro hombre puede recibir esa gloria, Pastor Pablo. Él no la va a compartir con nadie. ¿Quién contará su gloria? Porque fue el único que pudo vencer. No dice ni del profeta Elías, ni de Job. No dice, este es el hombre en quien yo tengo complacencia. wow. No, lo dijo solamente de a quien él hizo en el vientre de María. Fue el propio Dios y lo escuchó Juan el Bautista. Juan el Bautista lo vio descender diciendo, uy, este es a quien tenemos que seguir. Ahora sí llegó el reino de los cielos. Quien lo veía, él veía lo que no se ve, lo que muchos anhelaban. Y hoy nosotros, Pastor Pablo, no estamos viendo la carne y la sangre. Estamos viendo el error de aquel, el error de aquella, analizando a los demás. Y eso no es una Santa Cena, un memorial de lo que Él nos pide. Sí, porque ahí ya vos no venís a adorar, vos ya venís en la línea de juez. O sea, analícese así. Analítico, no venís ya con esa postura de vengo a adorar al Señor. Gracias. Exacto. Gracias, Señor. Ya venís malhumorado. Y, no, imagínate si ves aquella que de repente tuviste un roce. Claro. Y tomás la Santa Cena. Pero pecado es aquel y tomás la Santa Cena así. Tal cual. Si Él dice que es para mí, yo me tengo que analizar a mí mismo. Ojo, por favor, hay gente que, claro, al no madurar, al no crecer, no entiende. El pastor va a predicar, va a hablar. La palabra de Dios puede ser de repente que te concientice y te va a llevar a reflexionar para vos. Sí, obvio. Él va a hablar de parte de Dios y vos te estás analizando. Pero hay quienes analizan a los demás. Esto es para fulano. Exactamente. Esto es para fulano. Oh, cómo me gustaría que estuviera Ciclano acá, porque esta palabra era para él. Para él. Sí, sí. O sea, Jesús habla para mí. Yo vine a comer de Él. Jesús no me puede dejar sin alimento si vengo. Entonces, qué bueno, Pastor Pablo, nosotros seguir conmemorando una Santa Cena con toda conciencia, ¿no? De decir, bueno, Señor, ¿cuántas restauraciones se han generado en Santa Cenas? Muchas. ¿Cuánta gente que de corazón humillado, contrito, se presenta delante de Dios y de ahí para adelante vence? Es que yo pienso que la cena también tiene ese condimento, por así decirlo, reflexivo. Sí, claro. Porque es 100%. Por eso Pablo dice en la institución, repito, 1 Corintios 11:23, los que ministramos Santa Cena nos lo aprendemos de memoria ese versículo, ¿no? Pablo dice, analícese así pues cada uno a sí mismo. O sea, lo que Pablo está haciendo es que vos hagas una evaluación, una reflexión, un análisis, una evaluación de tu vida, pero que esa evaluación te lleve a ver cuán bueno, cuán sublime, cuán pleno es el Señor y cuán malos somos nosotros. Entonces, cuando el Evangelio me llega de esa manera, yo me doy cuenta lo pobre, miserable que soy, lo trapo de inmundicia. Peor que una escoria, dice. Lo dice la Biblia, exacto. Y lo bueno que es Él. Inmutable. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? El ser humano se rinde al Señor, se despoja de todos sus prejuicios, juicios, pensamientos, enojos, iras, contiendas, falta de perdón, raíces de amargura. Exacto. Se despoja de todo eso terrenal, mundano y carnal, porque eso es lo verdaderamente mundano, terrenal y carnal que te condena. Se despoja de todo eso y se rinde a su Creador, a su Salvador, viendo que ese Salvador es bueno para perdonar a quien merece verdadero castigo. Exacto. Y eso es parte de la obra del Espíritu Santo, que creo que vos lo dijiste
el martes, si no me equivoco, dijiste algo así. Quien tiene el Espíritu Santo tiene poder para perdonar, porque con otras palabras lo dijiste. En consecuencia, cuando yo recibo al Señor, recibo el Espíritu Santo, el Señor me perdona y yo, por consiguiente, perdono a quienes me ofenden, y eso no es natural, eso es espiritual. Pastor Pablo, ¿sabe quiénes son los que no perdonan? Los que no se arrepienten. Sí, Cuando uno se verdad. arrepiente, recibe el perdón, ofrece perdón. Vos estás haciéndome acordar de la parábola del deudor, del mayordomo infiel. Fuerte. Sí, ¿te acordás? no se me había venido, pero me recordé. Viste Sí. que dice la Biblia Bien. que el amo, el dueño de la casa, digamos, descubre que le estaban Robando. robando, dice, los números me cuadran acá, vení, Ciclano, vení un poquito acá. Y el contador al lado. Claro, ¿qué pasó acá? Bueno, tengo muchos chiquilines. No me sobró nada. Entonces dice la Biblia que rogó por su vida, rogó por la de él, por la de su familia, rogó y fue perdonado. Le fue perdonada la deuda abismal que tenía. Sí. Y el perdonado, vamos a ponerle un nombre, no sé. X. Ahí está, X fue perdonado, sale, se va a la calle a celebrar, digamos, no sé, sale, se va, terminó el trabajo, lo que sea. Pero que estaba perdonado ahora, ¿no? Había sido libre de esa deuda que él mismo había generado, que a su vez merecía castigo. ¿Viste la diferencia con Cristo? Cristo no merecía castigo. Merecía castigo, porque en realidad lo que había hecho estaba mal. Va por la calle y se encuentra con M. Ahí va. Y M le debía a X, pero M le debía mucho menos. Y X, el que primero había sido perdonado de esa tremenda deuda, le dijo, pagame. No tengo para pagarte, a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel. Y dice la Biblia que lo mandó preso, literalmente. Cuando el primer amo, el dueño de toda la finca, se entera de que X No perdona. no perdonó a otro que había tenido una deuda mucho menor que la de él, dice la Biblia que agarró y le dijo, sí, no supiste devolver lo que yo te di, porque esa es la transferencia que produce el Evangelio. Yo fui perdonado, entonces yo debo perdonar. De gracia recibís, de gracia das. Exacto. Entonces dice la Biblia que agarró y le dijo, ok, X, te vas a la cárcel porque no supiste transferir lo que has recibido de principio. Entonces yo pienso en lo que vos decías recién. Quien no sabe perdonar es porque todavía no se ha arrepentido. Exacto. Cuando una persona se arrepiente, Pastor Pablo, es libre. En este caso es un sentimiento. Claro. Es libre de ese sentimiento que incluso la falta de perdón calcome hasta los huesos. Wow. Enferma el alma. Sí. Entonces es importante nosotros entender de que muchas de las veces no podemos perdonar porque no nos analizamos nosotros mismos. De decir, si yo no me arrepentí todavía, yo tengo que reconocer delante del Señor que soy un miserable, que yo era digno de muerte y hoy estoy con vida, tengo gracia de Dios, tengo favor no merecido. Y es ahí cuando Él mismo, cuando nosotros nos arrepentimos, viene el Espíritu Santo, Él ahí te enseña a hacer las obras, pero son obras de Él, no nuestras. Exacto. No nuestras. Él las nacen. preparó. No Él nacen. las produce. Las produce. Porque Él produce el querer como el hacer. Claro. Entonces es importante entender que esos méritos no son nuestros, es Él. Que por eso, a ver, Pastor Pablo, que si fuera que somos nosotros, el Espíritu Santo se alejaría, nosotros tendríamos que seguir haciéndolo bien y sin embargo desobedecemos. Hacemos mal. Las obras mal. Entonces tenemos que entender que jamás seremos nosotros haciendo las buenas cosas que serán dignas para salvación. Es el Señor que predestinó eso en nuestra vida. El ser humano siempre que eligió mal. Mal. Siempre que eligió por sí, mal. eligió mal. Al punto que venimos a una Santa Cena y elegimos mal, en vez de analizarnos nosotros, analizamos los demás. Ahí está. Vos sabés que una vez, hace un par de años atrás, viste que en la oración del Padre Nuestro dice, esto una vez me hizo pensar mucho. Incluso fue tema de un mensaje que prediqué hace muchos años. Dice, perdona a los que me ofenden. O sea, a los que me hacen daño. Pero yo me puse a pensar en ese texto, pero inversamente. Bien. ¿No? Porque a veces el cristiano entra en un periodo de victimización en donde parece que todo el mundo lo ofende. Son los demás. La culpa la tienen todos los demás. Yo no tengo ni la culpa, yo soy el perfecto, el santo y el puro. Perdonalos a ellos porque el error está en todos ellos. Y ojo que eso es terrible, ¿eh? Es un legalismo terrible ese.
Entonces yo me puse a pensar en ese texto de la Biblia que dice, perdona a los que me ofenden. Y yo después me puse a pensar y dije, Señor, ¿y a los que yo ofendo? Exacto. Señor, ¿y a los que yo Perdóname. ofendo? Yo quiero compensar, yo quiero hacer algo para sanar a esa persona que yo ofendí. Entonces, ese texto de la Biblia me hizo ver la parte de la puerta del fondo, digamos, ¿no? Exacto. Porque genial, sí, Señor, perdona a los que me ofenden, pero ¿y a los que yo ofendo? ¿Consciente e inconscientemente qué? Pablo, ¿sabe qué? Mire, yo le voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. No estamos preparados para ver a Cristo en la vida de los hombres. No. Seguimos viendo a la humanidad. Imagínate esto, ¿no? Como usted lo dice, quienes ministramos Santa Cena, la secuencia con que uno lo hace, ¿viste? Te lleva a memorizar ese texto bíblico. Y el apóstol Pablo dice así, porque yo os enseño lo que, He recibido. ¿verdad? Ahí va, como usted decía, es decir, la transferencia, transferir, seguir, y eso está bien. Exacto. ¿Ah? Era sobre una enseñanza que a él le habían dado y él la transmitía. Doctrina, la enseñanza. Y sin embargo, muchas de las veces pasa que así como el apóstol Pablo decía, yo os enseño a vosotros lo que os he enseñado. ¿Cuántas veces nosotros entendemos que Jesús dijo así, mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre? Pero nosotros, al ver esa escena, malinterpretamos. Sería como que los discípulos que conocieron al apóstol Pablo en su vida antigua, Saulo de Tarso, sabía que era perseguidor, que encarcelaba a los que predicaban el evangelio, consentían la muerte, estuvo presente en la muerte de Esteban. Estaba a los pies de Esteban. La ropa se la dejaron a sus pies. Él olía todavía cuando iba de camino a Damasco con esa misma finalidad, con un respaldo de las autoridades pertinentes, de apresar en Damasco a todos los cristianos. Si mal no recuerdo, ¿Ananías era? Sí. Sí, el profeta. Si mal no recuerdo, que Dios le habla a Ananías, ve a tal lugar, a la calle derecha, que si mal no recuerdo, Sí. que allí hay un joven llamado Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, no, que me mandaron al muere. Sí, Lo claro. conocía. Yo me imagino si estos hombres no hubieran aceptado la transformación de Dios en la vida de Saulo de Haber Tarso. creído, ¿no? En la palabra. Haber creído, decir, es Dios quien testifica que Él tiene poder para cambiar a una persona sin que nadie sepa, porque ese encuentro entre esta persona conocida por todo el mundo fue personal. Habían otros 4 que le rodeaban. Me gustó lo que dijiste. Dios transforma a la persona sin que nadie sepa. Claro, ¿por qué, Pastor Pablo? Porque ellos pudieron escuchar la voz, pero no ver la luz. Y el apóstol Pablo vio la luz y escuchó a quien le hablaba. Entonces, él sí vio quien le llamó. Él tiene la experiencia, le obedece a este sin conocer, viene Ananías, ora por él, y la transformación fue tan existente que al principio le costó al apóstol Pablo, lo habla claro, muchos todavía lo miraban con recelo de lejos, porque este sé quién es. Pero ahora, Pastor Pablo, está plasmado en la Biblia que fue un hombre con una conducta intachable, que quedó plasmado en la Biblia, decir, porque yo os enseño lo que me enseñaron, lo que el Señor me enseñó. Y que después decía, sean imitadores de mí. Exacto, llegando y es decir, cómo él borra un pasado. Y sin embargo, nosotros no olvidamos el pasado. Si me hirió, si me hizo esto, si me hizo lo otro. No analizo eso. Es decir, la importancia de nosotros entender de que tenemos que ser imitadores de él. A veces, Pastor Pablo, nos pasa, a mí me pasa, bueno, yo creo que ya podemos nosotros también, hoy es jueves, esto fue creo que el domingo pasado, en la iglesia donde nosotros pastoreábamos, que hoy está bajo la dirigencia del pastor Richard Suárez, se hizo una despedida de nuestra dirigencia, estuvimos casi 3 años ahí, y uno forma vínculo. Claro. Pero es que la Biblia lo dice, mira, yo, a ver, tengo Pero acá. que es imposible no crear. Cristo creó y formó vínculos a los que llamó amigos. Exacto. Ya no los llamo más yo tengo un siervos. versículo acá marcado que dice así, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Yo le pregunto a usted. No hay vínculo ¿cómo- más fuerte cómo que la se llama familia. su madre? Gabriela. ¿Sabés cómo se llama su madre? Claro. Sus hermanas, sus hermanos, su padre. Y Dios dice acá, Él está diciendo, el propio Jesús decía cuando le dijeron que literalmente estaba María, su madre afuera, y sus hermanos,
Y él dijo así, de otras palabras, dijo, hey, para. Eso es lo que ustedes conocen, eso es lo que ustedes piensan. Mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, yo, Julio Rodríguez, 3 años, sería un hipócrita si yo no sé cómo se llama mi hermano de milicia, mi hermana de milicia, cuáles son sus batallas. ¿Cuándo cumpleaños? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Sabe qué sucede, Pastor Pablo? Hicimos un cierre, después una festividad infantil del mes de agosto verde. Empezaron a hacer tipo un juego, ¿no? Un cuestionario. Un cuestionario fue. Y decían así, bueno, veamos cuántos conocemos al Pastor Julio. Yo me sorprendí, estábamos todos sentados en una silla, ¿no? Disfrutando de toda esa garabía que generaba ese vínculo espiritual. Y había una hermana, la responsable de Mujeres de Fe, nuestra hermana Cindy Ponce León, y Marcos Benítez, que es el responsable de los jóvenes allí en la Unión. Y los dos eran los que tenían los premios, que eran unas bolsitas sorpresitas, caramelos, chupa-chupa, bombones y eso. Y hacían las preguntas los dos. Dice, bueno, ¿cuántos años tiene el Pastor Julio? Ahí, fulano, tantos. ¡Wow! Ya me sorprendí. Digo, wow, bien. Dice, bueno, a ver ahora, ¿cuánto calza el Pastor Julio? Y las respuestas se iban haciendo acreedores de su bolsita. Es decir, wow, qué tremendo. Pero eso te da una señal, me parece. Exacto. ¿Cuánto te conocen? Claro, estamos diciendo, más que una iglesia, una familia. Pero de repente, las familias pasan grandes luchas, Pastor Pablo. Sí. Y las hemos pasado, las hemos enfrentado en plena pandemia. En vez de aislarnos, eso nos solidificó más. Estuvimos unánime abrazando causas. Difícil cuando nadie te visita, cuando nadie está, cuando nadie te llama, cuando todos tienen miedo, huyen, de lejos siguen a Cristo. Ahí la unión estaba unánime. Lo que me mataba a mí era decir, bueno, ¿cómo se llama la madre del Pastor Julio? ¿Qué toma el Pastor Julio todos los días? ¿Me explico? Entonces vos, y yo mismo me iba impactando decir, wow, cuánta atención en el pastor. ¿Cuántos servicios? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llama la nieta del pastor? Y mucha gente me manda saludos para el nieto. Claro. Y dicen con propiedad, conocemos a Julio. Claro. Analizan a Julio. ¿Entiendes? Qué importante es nosotros analizarnos si Cristo está en nuestra vida. Pablo. La comunión te da confianza y la confianza te da conocimiento. Pastor Pablo, fue maravilloso de entender. Y no era uno, eran varios. Oh. Yo vi algunas fotos y creo que te comenté, por lo menos en las fotos yo particularmente pude notar ese calor. Exacto que sí, pero no estábamos preparados para eso, Pastor Pablo. A ver, aquellos que de repente han escuchado de lo que se vive en la unión, de la bendición, de los hermanos, las hermanas que van al frente, saben lo que habrán escuchado de la iglesia, lo que han escuchado de cada integrante de esa casa, pero estas cosas no. Esto es familia. Exacto. Y hay un eslogan que creo que nuestras directivas nos revelaron desde hace mucho tiempo, nuestra hermana vicepresidenta Débora Miranda, el pastor Lorival en su momento y toda la directiva en conjunto, diciendo, más que una iglesia, una familia. Pero ¿cómo yo no voy a saber cómo se llama mi compañero de milicia? Claro. Pastor Pablo, al punto que me trajeron unos presentes con los colores que a mí me gustan, que ellos saben que eran mi color favorito. ¿Entendés? Claro, eso habla de familia. Habla ¿no? de familia, la cercanía, habla de la veracidad del evangelio, habla de cómo el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas también conocen a su pastor. Es bíblico. Pero es ese vínculo. Por ejemplo, personas que de repente no se analizan para sí, no conocen a Cristo en su vida y entienden que es todo personalizado. No, es la iglesia de la unión, claro. Porque eso va a seguir. No es quien esté al frente, es a quien Cristo llamó. Hay responsabilidades para cada uno de sus sectores. Cada uno tiene que preocuparse por lo que Dios le pide que se preocupe. Me gusta decir que como iglesia, la iglesia en su conjunto pasa por etapas, ¿no? Por ciclos, donde a lo largo de los años encontramos a Moisés, encontramos a Josué, encontramos a los ancianos, encontramos a los profetas, y Dios se ha sabido provisionar de las personas para cada momento. Dios nunca se equivocó en la elección. Después, si la persona, bíblicamente hablando, se equivocó, es otra cosa, pero Dios, a la hora de elegir, nunca se equivocó. Con esto voy a que cada elemento está sutilmente puesto por Dios para un propósito. Pablo, yo le voy a contar algo, mire.
Me encanta. La iglesia nos dio la posibilidad de estar haciendo unas clases de facultad, de la URBAC. Es una facultad eclesiástica. Y uno se da cuenta de decir, wow, Señor, usted ya nos ha capacitado o nos ha recibido, ¿tá? Nos ha dotado con ciertas cualidades donde hoy uno puede darse cuenta y plasmarlo desde ahí, que es lo que practica todos los días. Y uno puede ver de esas cosas que uno no puede estar ajeno a su compañero de milicia. ¿Ah? De cómo el Señor te pone ese conocimiento realmente, de cómo llevar sus bienes, de cómo cuidarlos celosamente, de cómo provisionar, de ciertas estrategias, pero que son avaladas o respaldadas por Dios por la intención de tu corazón. Yo puedo poner a Jesús en mi vida personal y en mis proyectos personales, sí, claro que sí, pero yo creo que eso no es el Evangelio. ¿No? El Evangelio es entrar en el proyecto de Dios para nuestras vidas. Tal cual. Y eso es negación permanentemente. Nuestro líder nacional, Pastor Claudinei, hace unos martes atrás, hoy es jueves, pero hace unos martes atrás, él enseñaba perfectamente de eso, que es morir, renunciar todos los días. Continua. Es una renuncia continua a nuestro yo. Y ahí te das cuenta cómo él te faculta. Y en estas clases que se hacen con Perú, donde hay muchísima gente transitando, usted se da cuenta realmente de lo que es el Señor, porque Él no te avergüenza. Él no te avergüenza. Personas que de repente no sabían leer y escribir. Personas que de repente a la hora de firmar un documento ponen su huella. Y están haciendo facultad. Y están haciendo facultad, Pablo, y con las mejores notas y calificaciones. Una persona que lo que enseña de Dios no es porque lo aprendió en una facultad. No, porque sino que fue el llamado de directo, Dios. fue Claro. Dios directo. Y hoy entiende y conoce lo que es Dios en la vida de las personas. Las personas piensan, Pastor Pablo. ¿Nunca le pasó de pensar o haya escuchado personas que se bautizan y decir, wow, yo pensaba que me bautizaba y comía en el cielo con Jesús? sí, algo parecido. Pensé que como que iba a ver ángeles, que iba a escuchar la voz de Dios todo el tiempo y que iba a ser diferente, y empezaron a entristecerse y a sentir el peso de la cruz. Fue totalmente diferente. Exacto. Y hay muchos que no salieron de esa depresión espiritual, de entender que Dios está en la vida de los hombres. Cuando a mí me ha pasado, bueno, tuve la oportunidad hoy, y le estamos contando que hoy, por eso decíamos al principio, ¿no?, que es un programa diferente. Es un programa diferente, especial. Hoy jueves es un programa que a mí, en cuanto me concierne Julio Rodríguez, recontra agradecido con Dios, con las directivas de aquí del Uruguay también, el conductor Pablo Massa, que nos daba la oportunidad de acompañarle jueves a jueves, como hasta hoy, y nosotros lo vamos a dejar de hacer porque la obra de Dios hoy nos ha llamado hacia otro lugar. Entonces, y quien esté acá también complementando y haciendo la obra, va a ser de Dios también y va a seguir, porque no somos nosotros. Entonces, Pastor Pablo, nosotros haciendo este tipo de cosas y de obra, hemos entendido que es Dios quien nos llamó a su obra. Es Dios quien nos ayudó a nosotros para nosotros hacer lo que hacemos. Y hoy nosotros estamos en este último programa, si se quiere decir, de manera presencial, porque nos vamos a conducir hacia Minas. Pero la obra va a continuar. Claro. Es lindo saber de que yo sé con quién conviví, sé con quién compartí. Nosotros sabemos que hemos compartido la misma mesa del Señor. Y eso es lo que hay que saber. Es decir, no es uno, no es otro. Y hoy nosotros que hemos pasado, fue creo el lunes pasado, el lunes de esta semana pasada que pasamos la dirigencia para el pastor Richard, cada hermano cumple su función que Dios le dio. Se empezaron sectores allí, por ejemplo, con personas que hoy han crecido ministerialmente. Me acuerdo un sector, por ejemplo, de secretaría. Silvia Furtado, hoy es una hermana responsable en lo material en Paso Carrasco, creció. Después vino Gabriel Trindades. Trindades hoy es un operario aquí de la Iglesia de la Sede Nacional y fue secretario de ese lugar. Hoy actualmente está la hermana Peralta allí cumpliendo esa función. Es decir, la obra de Dios no es un hombre. Es vínculo espiritual, no es personal. Se fundó, me acuerdo, mira, ¿te acuerdas aquellas, cuando vino la pandemia, las ollas populares? Sí. Y viene una hermana y me habla para mí, una obrera, que hoy está al frente de esa tarea juntamente a otras hermanas. Viene y dice, pastor, nosotros la iglesia, hace años que está la iglesia acá en la Unión y no tenemos nada para hacer, vamos a hacer algo popular, recolectar y llevar. Hermana, ¿me da tiempo?
Porque no me gusta hacer fuego de paja. Ah, no. Ahora son todos buenitos. ¿Un día o 2 días después? Y después, bueno, Claro. vamos a esperar un poquito, vamos a presentarlo para Dios para ver qué podemos hacer. No pasó un mes, Pastor Pablo, que me llama una hermana que le habían donado un colador y una olla. Se empezaba por ahí. Yo dije, está, es de Dios entonces. Listo. Una hermana que no tenía nada que ver y no sabía la conversación existente con esta otra. Me llama una persona y dice, Pastor Julio, dice, una señora del barrio de Pocitos donó una cocina semi-industrial. Wow, grandísima. Sí, con llama arriba en el horno y abajo, y enorme. Las hornallas son grandes, son semi-industriales. Con una olla grandísima, de esas las más grandes que hay. Era de Dios. Ya está. Digo, bueno, Ahora, vamos a empezar. ahora arranquemos. Ahora sí, llamé a la hermana, mire, ¿se acuerda la propuesta? Bueno, yo quiero que usted vaya al frente. Hasta el día de hoy está al frente, Pastor Pablo. Y se pasaron batallas de todo tipo. Pero hasta el día de hoy están al frente de esa obra. Y se hacen ese tipo de obras donde todos los domingos en esa iglesia alimentan a los niños. Son más de 30. Había un merendero, me parece. Sigue, ¿no? es un comedor donde ellos vienen los domingos, vienen derecho a alimentarse, pero las hermanas ya, hay hermanas que son las que cocinan, a las 10 de la mañana están ahí y trabajan de lunes a sábado. A las 10 de la mañana están ahí, cocinan, dan de comer, hacen todo el aseo. Cuando terminan de comer ellos, los otros arriba le están preparando las viandas para llevar a sus casas, comida hecha para con sus padres, y ellos están aprendiendo con Jesús. Wow. Es decir, es un trabajo que usted ve que no se hizo porque hubo una pandemia y había... No, la necesidad de esto va a ser generativas. Y las cosas que se hacen para con Dios y tienen que continuar, hay que conducirlas. Y no es fácil, la gente dice, qué bueno está que... Oiga, ¿sabe lo que implica? Señor, señora, no hacemos las cosas para nosotros, hacemos lo que Dios nos pide, nos analizamos a nosotros mismos y nosotros, Pastor Pablo, es ahí cuando salimos un poquitito de la hipocresía. Me interesa, Pablo, de que se entienda, de que eso lleva, pero horas de planificaciones. Y en la facultad que estamos haciendo, te dicen, señores, cuando usted es un líder, usted trabaja con líderes, usted tiene que pasar de reunión en reunión. De reunión en reunión, tiene que pasar planificando, tiene que delegar, pero usted tiene que ir supervisando líderes, no lo que están haciendo, sino esos líderes mismos, darle la providencia también, y es una providencia espiritual. Jesús hacía discípulos, ¿verdad? Los mandaba a trabajar, pero venían y le rendían cuentas. Tenían un reporte. Exacto. Tenían que conversar. Y cuando ellos veían cosas que no sabían cómo lo hacer, ¿quieren que vayamos y lo reprendamos? No. Ahí estaba el líder provisionando, capacitando para las situaciones. Pastor Pablo, ¿se hacían evangelizaciones? Hicimos evangelización. ¿Usted escuchó del barrio Malvin Norte? Sí. Gente que frecuentaba la iglesia, por ejemplo, te decía, tengan cuidado, ahí van a entrar. ¿Hicieron eventos de aire libre? Al aire libre. De todo. Y fue una bendición, Pablo. En paz fuimos, en paz vinimos, que pudimos trabajar. Me acuerdo, fue un evento muy lindo para muchos. Ellos me decían, ¿no? Y son horas y horas y todos los días, Pastor Pablo. Que si uno es el imprescindible, que tenés que predicar, no te da. Y no puede hacer todo. Pero se predicaba. Son 14 cultos semanales en esa iglesia. Wow. Se predicaba, se planificaba, se hacían reuniones con diferentes líderes, otros iban a los lugares físicos, otros hacían las partes virtuales. Era un trabajo colectivo. Y en facultad eclesiástica te enseñan eso que en el práctico lo haces. Ya lo hacías. Con las directrices de Dios. No tenía el nombre correcto. Entonces vos vas viendo y decís, wow, estas son las estrategias. Y uno no lo hace Y como vos pensando decías, una estrategia. pero ya lo estaba haciendo. Claro, lo haces, lo practicás. Entonces, qué importante que es, Pastor Pablo, nosotros poder ver que fue un placer, porque una experiencia nueva. De ahí llenamos un ómnibus para venir al evento con María Lorena, con Ángela Goncalves, la salmista, que fue una bendición. Te sentís parte de eso y te alimenta. Wow. ¿Entendés? Y la gente hoy, ¿sabe qué? Dice de repente, wow, mirá qué bueno, mirá, Sí, pero ahí. Oiga, después venimos a una Santa Cena, Pastor Pablo, ¿y será que comemos y bebemos? Y no. Entonces vamos a analizarnos nosotros mismos porque más que una iglesia somos una familia. A veces lo escuchamos de lejos y después decimos, qué malos que son. Nos quedamos con ese concepto. Qué malos que son. ¿Cómo qué malos que son? Hay una línea. Y está marcada la línea. Está marcada. Él es el pastor Julio Rodríguez, que bueno, ahora esta semana ya está viajando con destino a Minas La Valleja a ser el pastor de la iglesia allá en Minas. Era hasta hace unos días, una semana atrás, el pastor de la iglesia de la Unión, que actualmente es el pastor Richard Suárez. Julio está viajando para Minas.
Bueno, y por eso decíamos en principio, cuando arrancó el programa, que este iba a ser un programa particular, diferente, único. Sí, cada programa, sí, cada fue programa es diferente. único, pero este es más único que todos los únicos todavía. Porque hoy en realidad es el último programa de esta temporada. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe, ¿no? claro que sí. ¿no? Me atrevo a decir eso, que es el último de esta temporada, quién sabe más adelante. Está bien y qué mejor que nosotros para decirlo. Hemos ya tenido la experiencia de ir al interior, hacia el norte, hacia el otro lado. Y bueno, y volvimos, estuvimos. Y así es Dios, ¿no? Nosotros sabemos que así es Dios. Es cierto. Y bueno, y yo pienso, volviendo a lo que decía recién, que Dios está provisionando ahora a minas de la persona con la capacidad suficiente para la tarea o para el tiempo que viene. Que así sea, Pastor Pablo, es un desafío. Obviamente, si hay hermanos allí minuanos de La Valleja también, zonas aledañas, que así sea, ¿no? Estoy seguro. Y hay algo que Dios siempre nos dijo, y cuando por primera vez salíamos nosotros de Montevideo, y no entendía, el que no entendía era yo, y después, bueno, los frutos fueron muy notorios. La gracia de Dios siempre te sustenta donde Él te lleva. Amén, estoy de acuerdo. Siempre hay obreros, hay obreras, hay siervos, siervas que Él eligió. Nunca te manda solo, solo no se puede. No es el lugar, es la... Y sé que así como encontramos mucho humanismo, nos familiarizamos muchísimo con obreros, obreras en la unión, desde el día 1 hasta el día 0, ¿no? Hasta el último día. Nos familiarizamos muchísimo, fue un apego espiritual muy lindo, uno aprendió bastante también, ellos me enseñaron mucho. Yo creo que también en Minas es un desafío nuevo con Dios, pero sé que Dios es el mismo en todos lados. Amén. Entendemos que la obra de Dios no cambia y es la misma en todos lados, con diferentes personas, pero que Él también tiene elegidas para que ellos también puedan ver sus frutos. No le pongo duda. Y lo bueno de todo es que una vez por mes, por ahí, más o menos, vamos a tener alfajores. Alfajorcito La Sierra, si no es tan caro. Creo que están medio caros. No, vamos a ver, capaz que emprendemos un negocio propio y vendemos acá en la capital. ¿Cómo es cuando se hace esto que se pasa contrabando de alfajores? Contrabando de alfajores. No. Yo creo que sí, Pastor Pablo, creo que saben, tuvimos la oportunidad una vez, nosotros nunca, no. Me acuerdo cuando vinimos de Argentina también, unos alfajorcitos Habana, así que eso está incorporado en nosotros y te hace salir un poquito, porque a mí me pasa eso, yo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, siempre soy de traer presentes a donde estoy, siempre que nos vamos, venimos, nos saludamos a cada rato, y si nosotros somos más que una iglesia, una familia, yo creo que tiene que haber un poquitito de esa humanidad también, pero eso es lo que no estamos preparados, decimos que somos amigos. Me explico, Pastor Pablo. Y nosotros no pedimos trabajar con ellos. Puede hablar con el pastor Claudinei, puede hablar con el pastor Richard. Yo no les pedí que me mandaran a Minas para comer alfajores. Y No les pedí a ellos. Fue Dios, los usó, sintieron, etcétera. Y así es la obra del Señor. Entonces, yo creo que nadie pide algo de parte de Dios. Hay mucha gente que está donde no quiere, pero sí donde Dios le manda. Eso es obediencia. Y Dios respalda. Yo creo que si a Sadrach, Mesach y Abednego le decías, ¿querés entrar a la caldera? Decía que no. Pero estaban donde Dios le pidió y ellos vieron a Jesús ahí respaldando. Es que cuando vos estás donde Dios quiere que esté, no hay margen de error. Bien, ahora, cuando vos estás donde Dios no quiere que estés, hay un margen de error. Pregúntale a Jonás. Pregúntale a David. Me encantó. Pregúntale a David. Son abismales los errores. Vio a la mujer, o sea, tenía que estar en la batalla. Exacto. Y vio a la mujer, adulteró con ella, mandó matar al marido, después la espada no se escapó de la casa de él, un hijo de él violó a la media hermana, Absalón mató a ese que violó a la hermana, un desastre. Después un general de él mató al hijo, todo porque él estaba a donde Dios no quería que estuviera. Es verdad. Mira, Pastor Pablo, una mala decisión, estar donde uno quiere estar, es peligroso, porque uno se queda solo con lo de Betsabé, ¿no? Sí. Pero él mató a Urías. Él mata a Urías, a un esposo. A un hombre fiel, ¿eh? A un hombre fiel. Eso es injusticia. Y sin embargo, Dios, así todo. Incluso lo ilustra la Biblia que David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y vaya que lo tenía porque después él entiende que todo eso fue causa de él. Exacto. Él se arrepiente para con Dios y el pueblo empieza a ser bendecido. Es verdad. Entonces yo creo, Pastor Pablo, que esto es así. Hoy estamos acá, nos toca partir el tiempo que Dios lo permita, y bueno, quién sabe las vueltas a la vida. El pastor Clovier decía, Julio, cuando ande por acá, estamos nosotros también familiarizados, y vamos a seguir andando. Vienen los eventos, los aniversarios de nuestra sede nacional, sí. Sabemos que no. Yo siempre enseño esto por donde me ha tocado ir, de que
no somos una iglesia separada o dividida. Es la misma iglesia, diferentes zonas, localidad, departamento, pero somos la misma iglesia. Es todo La lo sede mismo. madre es nuestra madre. Quien honra a su madre le va bien, sus hijos son bendecidos. Y acá vamos a estar en eventos, en fin, vamos a estar presentes y con hermanos que Dios me está dando la oportunidad a mí de poder conocerle. ¿Cuánta gente decir, lo conozco? Y recién me empezará a conocer. Claro. ¿Cuánta gente que yo de repente he visto por las redes sociales, digo, les conozco? Y recién les voy a empezar a conocer. Tal cual. Yo creo que es una honra que Dios nos va a dar. Y bueno, y nosotros por acá, por esta mesa, te vamos a extrañar. La verdad que fue un periodo bastante agradable que pasamos, tanto esta última temporada como... Bueno, en realidad ya venimos de... Sí, años, ¿no, Pastor Pablo? Ya somos... Sí. Ya peinamos... Parecido. Ya peinamos... Usamos parecido el saco. ¿Verdad? Ya peinamos canas juntos. Peinamos cana. Ya está. Pero bueno, pero fue un lindo periodo. Yo lo reconozco y te honro, pastor, porque la verdad que compartir charlas con vos tanto. Porque, a ver, esto está bueno decirlo. Lo que se ve acá Exacto. es lo que se cocina afuera. Exacto. Lo que se expone acá en las charlas Sí, que tenemos sí, con sí. Julio es la Horas. consecuencia de horas, de días, de semanas, de meses, de años, de charlas, de consejos, de opiniones, de sugerencias, de malentendidos, de buenos entendidos, y que después se plasman en esto que de repente refleja una relación. La gente dice, se ve que arman un tremendo programa, y a veces nos sentamos a charlar porque es la idea en realidad de poder charlar. Yo el otro día le explicaba al pastor Samuel, la idea de estas charlas también tiene una finalidad de poder mostrarle a la audiencia que detrás de un pastor, de la imagen de una persona que está ahí predicando, que está ahí aconsejando, que está ahí... Parece un superpoderoso. Claro, que ese hombre nunca se enferma, ese hombre es un superhéroe. Sí, No, no. porque detrás de ese pastor hay un esposo, hay un padre, Preocupaciones. hay preocupaciones. Hay un padre que juega con los hijos la pelota, a las peleas. ¿Quién no juega a las peleas con los hijos? Exacto. Que se ríe con los hijos, que canta con los hijos, que charla con los hijos, Humanidad. que baila con los hijos, que se divierte con los hijos. Detrás de esa figura hay una persona Hay una persona. Esa es la palabra. Pastor Pablo, hay una persona. Sí, esa es la palabra. Yo no quiero cerrar esto sin antes hacer público algo que me pasó en mis inicios, cuando me llaman a la radio. El pastor Andrés Ferreira ya sé cuál es ese. me pide un cierto trabajo. Dice, bueno, Julio, dice, yo necesito que vos me grabes mínimo 30 con un cierto formato. 30 entrevistas. 30 entrevistas, pero tenía que tener una particularidad. Era la primera vez aparte. Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas, claro. Listo. Me fui re feliz yo. Para mi casa me fui re feliz. Qué fácil Al otro que día no. temprano, sí, claro. Aparte De hice taquito. como 60. ¿Viste cuando Pará, decís, te hice pidieron- más de lo que me dijo? Te pidieron 30 y hiciste 60. Hice como, sí, de verdad, hice como Sí, yo 60. me acuerdo. Lo que hago es dar la información a la gente. Claro. Subo para la radio los 99 escalones. Digo, qué raro, no me dijo nada. Allá como al mediodía me dice, Julio dice, ¿te animás a grabarme lo que te pedí? Le digo, sí, te dejé como 60. No me sirvió, dice. Yo te pedí que grabara a la gente, hablaste vos solo. Claro. No. Digo, Andrés, de verdad, yo no sé hacer esto, enséñame. Dice, pero mirá que vos querés aprender. Sí. Y ahí me di cuenta que recién empezaba uno a conocer a Jesús. Porque uno cree muchas veces que llegó la oportunidad, alcanzaste una oportunidad y la sabés toda. No, ahí empieza, hay mucha tierra para transitar. Y hoy que estoy cerrando esta programación acá, en nuestra capital, en la iglesia madre, uno se da cuenta que le queda mucho para aprender. No hay techo. Y gente que te para y dice, loco, la verdad que me sirve cuando orás en la radio, he sido bendecido por tal cosa, te escuché, me alentó. Entonces vos decís, bueno, lo que vengo aprendiendo, absorbiendo, lo vamos dando y está sirviendo. Es lo que es radio, es lo que sirve, como usted lo decía. Hay gente que de repente en su... Yo creo que sí, capaz que suena más fuerte, pero de repente... No sé cómo suavizarlo, estoy buscando una palabra que lo pueda suavizar, pero... Decirlo al mejor estilo. En su ignorancia, Rancho. La persona cree entender y piensa que nosotros estamos divirtiéndonos porque nos ven riendo. Y estamos charlando todo el tiempo haciendo programas y radios, como lo decías, días, meses, años, hace no sé cuántos años trabajamos juntos en esto y nosotros hemos podido ver que después venimos acá y hacemos el programa
La mejor manera de dar buenas noticias es sonriendo. Exacto. Y el Evangelio son buenas noticias. Exacto, exacto. Siempre hay alegría, es motivo de estar contentos. Y uno ama lo que hace. Y esto no lo elegimos. Siempre dije, a ver, me encantó el fútbol, fracasado. Terminé siendo comida para perros, la tenía que comer yo. Un perro en el fútbol. ¿No? Fui a estudiar 5 años al liceo, llegué hasta primero. Pésimo estudiando. Te vas a tener que repetir todo eso porque querías ser futbolista y eras un perro y terminaste trabajando en una empresa haciendo comida para que mí, hacía comida claro, para perros. Que me acuerdo Fuiste una vez 5 años al liceo y no pasaste de primero. O sea, cuando paso, no fui más y me dijeron, para empezar tenés que hacer vuelta primero, ¿no? Claro, porque yo, separado de Cristo, nada podía hacer. Es cierto. Hoy me doy cuenta que lo que el Señor tenía predestinado para que hiciera, hoy lo hago y amo lo que hago. No me cansa, me gusta, me apasiona, me río. Dentro de la dificultad. Hemos pasado algunas luchas que otra, Pastor Pablo, y la pasás sonriendo y la gente piensa que te resbala el problema. No, al contrario, que no le podés dar seriedad a algo que no es. Algo que es, no sé, una calumnia, una blasfemia. No le podés dar relevancia. Y trascendencia menos. Exacto. Eso no se escucha. Eso es dardo. Entonces uno aprendió a dar trascendencia a lo que viene de Dios. Y Dios te da una pala. Wow. ¿Qué es una pala? Es trabajar en la viña. Pronto. Entonces digo, creo que uno ha aprendido mucho y eso lo quería contar, me acuerdo. Y bueno, hasta el día de hoy uno se ha acordado, ha viajado por muchos lugares. ¿Y te quedó eso, lo del trabajo de ese audio? Porque lo pusiste en el grupo el otro día. Me encantó, eso me quedó marcadísimo. Porque yo creo que hoy cada vez es más difícil encontrar personas que quieran aprender. Sí. Porque hoy somos muchos maestros. Y por algo Él nos exhortó y nos avisó antes, ¿no? No se apresuren a ser maestros, sino que primeramente quien entiende que mayor tiempo se pasa aprendiendo, ese siempre tendrá para aprender. Es cierto. Quien deja de aprender no tiene más nada para enseñar. Yo confieso que fue un periodo muy agradable que compartí contigo acá en la radio, acá en el streaming, porque eran charlas que se daban donde básicamente compartíamos la Biblia, testimonios, entrevistas de personas, porque vinieron muchas personas a ser entrevistadas en el programa. Y bueno, básicamente lo que hacíamos era dar buenas noticias y hablar de lo más importante y trascendental que es el Evangelio. De repente no pudiste trascender en el fútbol, no pudiste... En la empresa trascendiste porque te llevaste muy bien con gente muy, muy buena, pero hoy estás trascendiendo en algo que de repente nunca te imaginaste, que es en la expansión del Evangelio. Y eso es ese premio Pastor que recibimos, Pablo, ¿no? Mírelo así, ¿no, Pastor Pablo? Yo creo que toda persona dentro de una familia mira y anhela ser como su papá, su mamá, tiene esos referentes familiares. Y si nosotros venimos hablando que esto más que una iglesia, una familia, usted ha tenido el privilegio de traducir a grandes eminencias espirituales que son referentes para nosotros, que son del Brasil. Hablamos desde el misionero hacia muchas otras personas, nuestra hermana Débora Miranda, nuestra hermana Leia, nuestra hermana María Lorena, entre otros tantos, ¿verdad? Pastor Fabricio Viata, Pastor Clever, David Miranda hijo, nieto, Daniel, Pastor Daniel, David. Sí. Claro, dígame, ¿usted lo recuerda eso? ¿No te genera fortaleza? ¿No te recuerda decir, wow? Es que me había olvidado, ahora me hicieron acordar de ustedes. ¿Verdad? Sí. Viste que es nostálgico eso de decir, wow, qué linda oportunidad me dio Dios. Sí. Porque yo creo que eso, cuando andabas en tu barrio creciendo o formándote en la escuela o lo que fuera, nunca pensaste eso. Para nada. Y Pastor Pablo, un presidente necesita un traductor. Mira, y la honra que Dios te ha dado. Y yo me recuerdo que habiendo escuchado, y mirá que cuando el pastor Ferreira me decía, no me sirvió, Julio, tuve que borrar todo. Me hablaba solo vos, quería buscar a ver lo que te pedí, no lo encontré. Y te duele, te raspas. Claro. Pero, yo contento que iba a ser 60. Digo, está sobrado, estoy tranquilo, puedo hacer otra actividad ahora. Sin embargo, digo, bueno, enséñame. Y yo vi frutos de eso, vi frutos también de la enseñanza, compartir con usted también cuando me pedía entrevistas. Julio, es esto, mira, necesitamos esto de esta manera, de esta forma. Y ya no era yo, sino que hacía lo que me pedían. Y después sí salió mi naturaleza, pero ya con la dirección de lo que me pedían, proveía de lo que me demandaban. Y me dio lindas oportunidades. Me acuerdo cuando fui al Brasil, tuve la oportunidad de entrevistar la caravana del Perú, Pastor Pablo. Me acuerdo el pastor, creo que lo escuché, sí. El pastor Clever de Olivera estaba allá con todos los pastores. Cuando él ve que llego, me presenta allí y me dice, Pastor Julio, vamos a entrevistar en lengua hispana. La caravana de Perú para usted. ¡Wow! Yo me sorprendí y me sentí bien.
Entonces uno, es como usted dice, me hicieron recordar, uno recuerda, después de esa linda experiencia, recordás y decís, wow, vale la pena aprender, porque en el tiempo de Dios estás para donde Él quiere. Y lo aplicás. Lo aplicás. Wow. Y vos decís, bueno, y fue tremendo porque me presenta incluso el responsable de Jefes de Radio allí, donde me sentí también toda la caravana del Perú entrevistando y sacando hasta el testimonio en la entrevista. Era una antesala a la predicación del pastor Lorival de Almeida en la vigilia del 31 para primero. Pero fue más que para mí, fue más que un regalo, fue un gran privilegio. Pastor Antonio Osmar allí, lindo, permitiéndome incluso tener una foto con él allí, conversaba y yo le decía, me siento recontra nervioso, pastor, discúlpeme. Pastor, quede tranquilo, venga, suba acá. Eso es admirable y eso es Dios. Entonces, Pastor Pablo, yo creo que es lo que quiero dejarle hoy para mucha gente. No tengas en poco lo que hoy te toca hacer de donde estás, porque en tiempo y forma Dios te pone donde Él quiere llevarte. Muchas de las veces te pasará y te va a doler y te va a decir, no, qué mal. Ay, no, están en contra de mí. Al contrario. Claro, te están forjando. Te están formando, sin duda alguna, Pastor Pablo. Es verdad. Una bendición. Me acuerdo el pastor Fabricio Viata me da una oportunidad con el pastor Antonio Condori cuando dirigí Argentina. Visitamos Argentina 7 días. Fue una bendición. Entonces yo creo que uno se está formando recién. No va detrás de esas cosas. Si usted me dice qué iglesia quiere dirigir, yo te digo, la primera que dirigí. Quiero estar ahí tranquilo en mi casa, tranquilo. Sí. Quiero estar ahí tranquilo. Pero bueno, uno está ahí sabiendo que va a estar donde Dios le pide que esté, haciendo lo que pueda hacer, lo que sirva para hacer, y siempre con esa finalidad de contribuir, ¿no? De aprender. Así que muchas gracias, Pastor Pablo, que la oportunidad que nos dieron, sin duda alguna, para estar acá en estos programas jueves a jueves. Me quedo con una frase tuya que era: uno deja de enseñar cuando deja de aprender. Esa me la guardo, me la dejo en mi gaveta emocional, porque vamos a dejar de enseñar cuando ya nos cerremos a seguir aprendiendo. Entonces es bueno seguir aprendiendo porque uno sigue formándose, lo que vos decías recién, y creo que se va a completar esta formación cuando ya ascendamos a la gloria. Exacto. Esa es la meta, ¿no? Mientras tanto vamos. Seguimos siendo alumnos. Seguimos. Discípulos, alumnos. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, ya es hora del cierre del programa. Quiero agradecer de verdad, Pastor Julio, a ti. Hay mucha gente que seguía el programa, que en Facebook hacía muchos comentarios e incluso mandaba saludos, gente de la Unión, siempre. Bueno, ahora terminado el programa, vamos a ver los mensajes, a responderlos uno por uno también. Agradecerles como siempre a todos ustedes por su muy amable sintonía, por compartir la programación, por ofrendar, por ayudar de manera voluntaria esta obra, que de alguna manera con tus ofrendas nosotros hacemos que todo esto sea posible a fin de poder expandir el reino de los cielos y hacer llegar a la gente vidas comunes de personas que encontraron a un Salvador. Cuando se creían perdidas, se dieron cuenta que todavía había vida y esa vida estaba en Jesús. Julio, gracias, de verdad te deseo en el nombre del Señor todo lo mejor. Le mando un saludo muy grande a los hermanos de Minas de La Valleja. Se llevan un gran pastor. Y nada, desearte de verdad en el Señor los mejores éxitos. Muchas gracias, Pastor Pablo. El agradecido soy yo por estas lindas oportunidades. Bueno, esto no termina como dijimos. Seguimos para adelante. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias a ustedes también, porque fueron parte de esto, ¿no, Pablo? Ellos hacen siempre posible estas cosas con todas sus contribuciones, estando ahí, sus mensajes. Fue un aluvión de mensajes hoy. ¿Verdad? Muy agradecido con tantos, ¿no? Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Si deseas contribuir con el ministerio evangelístico de la Iglesia Dios es Amor, te invitamos a concurrir a cualquier local de Red Pagos, respetando los protocolos sanitarios, con el número 67501, que es el colectivo empresarial. De esa manera, y voluntariamente, podrás hacer tu aporte financiero y la expansión del ministerio seguirá su curso. Gracias. Con tus aportes serás parte de esta expansión.